Si os interesa saber qué tal han sido los ZX Pro, digamos la evolución de los ZX, seguramente os interesará ver este vídeo, pero recordar que ha habido cierta polémica con respecto a estos auriculares. Bueno, os dejo unas imágenes y empezamos el vídeo. Hey, hola a todos, yo soy Marco y aquí estamos con un nuevo análisis, esta vez de los ZX Pro. Estos auriculares me han sido cedidos por parte de Kazeta para que los analice y os diga lo que pienso. Eso no significa que no diga lo bueno y malo que tienen los auriculares. También recordaros que yo no soy profesional del audio, solo soy un usuario normal que os comenta su experiencia con estos auriculares. Si queréis ver algún análisis más técnico, os recomiendo que veáis otros vídeos o otros canales. Yo lo que os ofrezco es eso, una experiencia de estos auriculares. Como podéis ver, están construidos mitad y mitad en plástico y metal. La zona exterior es metal, este color es cobrizo, también lo tenéis en negro. Para mí el negro es un poco más, digamos, sobrio, un poco más elegante. El cobre tampoco es un color que le quede mal, a mí me gusta este color. No es dorado, dorado sería un poco más cantazo, pero bueno, esto es un poco más discreto. Y la parte interior, como veis, digamos que tiene como cierta forma del oído. Son un poco grandes, la verdad, no son auriculares pequeños como puedan ser los ZX anteriores, que estos son los ZX Pro. Y como podéis ver, el interior es transparente, es plástico, zona plástica. Y bueno, mitad y mitad, construcción muy buena, conector de 2 pines, como viene siendo habitual en los auriculares de Kazeta, la punta metálica, así que en eso no tendréis ningún problema, no es de plástica ni ningún material por el estilo. Las puntas son las típicas que tiene Kazeta, puntas de silicona, más o menos cómodas, las hay mejores, las hay peores, pero bueno, os hablaré un poco más adelante de ellas. Así que como podéis ver, tiene una pequeña como salida del audio para que respire el driver y no tengamos ese driver flex que se suele llamar, que es que al introducir el auricular se mueve el driver y notamos una pequeña molestia. Esto no tendréis ese problema. Y bueno, como os he dicho, muy buena construcción, mezcla metal y plástico para estos auriculares de Kazeta. Y un tema que os interesará bastante es la ergonomía y comodidad. Y estos auriculares precisamente no son los, ergonómicos, sí hasta cierto punto. Y cómodos también, bueno, os voy a hablar por partes. La ergonomía es buena, no es perfecta, porque ya os he dicho que son auriculares un poco grandes, a personas con oídos pequeños yo creo que les va a molestar. A mí encaja bien en el oído, la forma que tienen, veis que tiene como cierta forma interna del oído, quizás para algunos pueda ser demasiado exagerada o para otros perfecta. Bueno, varía según el oído que tengáis y cada uno tiene un oído distinto, así que tener en cuenta eso, que no son auriculares pequeños, o sea que no encajarán bien en cualquier oído. Así que una ergonomía media, ni muy buena ni muy mala, o sea, auriculares que en principio yo comparados con los ZX originales, a mí me gustan más los ZX porque son un poco más pequeños, menos exagerada la zona interna de la forma del auricular y para mí personalmente me encaja mejor. No se oye mal, se oye bastante bien, pero bueno, esa diferencia que tenéis en tamaño entre unos y otros. Y ahora llega el tema de la comodidad. Que son auriculares cómodos, no es que sean lo más cómodo del mundo, digamos que es una comodidad media, así igual que la ergonomía. Yo creo que es más que nada por lo que os he comentado antes, el tamaño que tienen y la forma interna que tienen estos auriculares. Después de una hora, hora y media ya empieza a notarse que lleváis puestos auriculares, no son eso, una molestia muy grande,
pero bueno, sí que vais a notar que lleváis estos auriculares puestos. Oídos más grandes quizás sean más cómodos que oídos más pequeños, por eso, por el tamaño de los auriculares que tienen. Así que en cuanto a ergonomía y comodidad, digamos que es media. Para mí que los ZX originales son más cómodos y más ergonómicos que estos. Llega el apartado sonoro, que el apartado sonoro ha habido cierta polémica al respecto. Ha habido gente que los ha abierto y decían que hay drivers que no funcionan, que no se escuchan. Yo no voy a hablar sobre el tema, tenéis vídeos de sobra en internet si os interesa ese tema, pero os voy a hablar de mi experiencia de audio con estos auriculares. Y son unos auriculares que en principio, y comparándolos con los ZX, son un poco más equilibrados. Os voy a explicar un poco el tema. Antes que nada, deciros que en general son muy detallados, más detallados, tampoco mucho más que los ZX originales. Los agudos son bastante detallados, bastante presentes, incluso más que los ZX originales los tienen bastante más controlados, así que unos agudos con buen detalle. Puede que a las personas que les moleste los agudos, estos no son los auriculares para ellos, porque son unos agudos bastante presentes que pueden llegar a molestar a ciertas personas, así que si sois de los que os molestan los agudos, no os recomiendo estos auriculares, porque eso, al ser detallados, más detallados que los ZX, esos agudos tienen, digamos, pueden llegar a molestar un poco más. Los medios están muy bien, tienen muy buena presencia, muy buen detalle, se escuchan bastante adelantados, no están retrasados ni con respecto a agudos ni graves, así que unos medios que se escuchan las voces de sobra, muy bien, con eso, como os he dicho, con mucho detalle, y unos medios que me han gustado bastante. Y los graves, que sería la frecuencia que me quedaría por comentaros, os puedo decir que son, tienen presencia, pero no la misma presencia que tenían los graves de los ZX. Los ZX sí que es verdad que los graves están más presentes, estos están un poco más controlados, así que si no os gustan los graves, os gustarán más estos auriculares que los ZX originales. Pero si os gustan los graves, os recomiendo más los ZX originales a estos. Así que un buen sonido en estos auriculares, depende de lo que queráis, si os gustan los agudos y no os gustan tanto los graves, os recomendaría estos por encima de los ZX. Si por el contrario os molestan los agudos y os gustan los graves, os recomiendo más los ZX originales. Recordaros que estos auriculares tienen 3 drivers, uno dinámico, otro electrostático y otro de Armature o armadura balanceada. En principio son los mismos drivers, la misma configuración de drivers que los ZX originales, pero su sonido, como ya os he comentado, es distinto. Y llegamos al apartado de los complementos. Lo primero que os enseñaré es el cable. Un cable bastante decente, conector en 90 grados. No es demasiado rígido, como podéis ver, y es bastante maleable. Así que un cable que no está mal, no es de los mejores, pero tampoco es un mal cable. O sea que no tendréis que cambiarlo si no queréis o no necesitáis hacerlo. El conector de 2 pines, típico ya de caseta. Así que podéis conectar algún cable que tengáis de 2 pines a estos auriculares si queréis mejorar un poco el cable. Aparte, como os decía, tenemos las almohadillas típicas de caseta, de silicona. Quizás no sean las más cómodas, pero están bien. Son, en comparación con otras, quizás un poco rígidas. Hay otras puntas que podéis elegir, podéis poner la que más os guste, pero bueno, estas puntas funcionan bien y sellan bastante bien el conducto auditivo. Estos auriculares tienen una sensibilidad de 104, una impedancia de 25 ohmios, así que no tendréis ningún problema en moverlo en cualquier dispositivo, incluso teléfonos móviles. Yo lo he probado en mi Pocophone F1, en el Sunlink M0, que es un DAB, el AP200 y luego en mi equipo sobremesa, el NFB 1128 con el SP200, y en todos funciona bastante bien. Es bastante nítido, también es verdad que cuanto mejor sea el equipo, más nítidos serán los auriculares, ya por tema de DAX, pero en cualquier dispositivo os puedo decir que se oye bastante bien y bastante alto en volumen. El precio de estos auriculares es de 36 euros o 39 en AliExpress, ya sabéis que puede variar de entre uno y otro, y como os he dicho, auriculares
con buen sonido, bastante nítidos, teniendo el problema eso de tamaño, ergonomía, comodidad, que la ergonomía y comodidad son, digamos, medias, con un buen detalle, con agudos quizás demasiado adelantados y graves no tan presentes como los ZX originales. Así que auriculares distintos en cuanto a sonido y en cuanto a la forma, ergonomía y comodidad. Ya os digo, si os gustan los graves, os recomiendo que os quedéis con los ZX originales o los compréis si no los tenéis. Si os gustan más los agudos y menos los graves, estos auriculares, bueno, pues sería una mejor opción. De todas formas, en ergonomía y comodidad son mejores los ZX originales, aunque estos, bueno, ya os he dicho que es una ergonomía y comodidad media. Pues nada, yo creo que esto ha sido todo. Espero que os haya gustado el vídeo y si es así, nos vemos en el próximo. Ah, por cierto, si se me olvida algo, ya sabéis, pregunta en los comentarios. Adiós. Como siempre, para terminar voy a enseñaros cómo quedan estos auriculares. Se colocan, como siempre, los típicos de caceta y de muchos auriculares actuales por detrás, el cable por detrás del oído. Veis que son, bueno, bastante discretos, encajan bastante bien en el oído, al menos en el mío. Y como os he dicho, ergonomía media. Según el tamaño de vuestro oído, pues dependerá la ergonomía y comodidad que conseguiréis con ellos. Tiene, eso sí, buen sellado, se ven bastante bien, las puntas funcionan bastante bien, el cable que como os he dicho está bien, es decente. Si queréis mejorar las puntas, eso sí, mejoraría la comodidad y por tanto serían auriculares que podéis llevar un poco más de tiempo. Pero bueno, buenos auriculares, aunque ya os he contado diferencias. Aparte, la diferencia de precio entre los ZX y estos, bueno, pues podéis notarlo. Estos son un poco más caros. Pues nada, yo creo que esto ha sido todo, que veáis otros vídeos y otros canales para que comparéis y penséis si estos auriculares son lo que buscáis o no son lo que buscáis. Fijaros más que nada en el sonido. Los que os guste el sonido con agudos, pues estos serían vuestros auriculares. Recordad también que los graves no son excesivamente presentes, pero bueno, un sonido quizás en estos auriculares un poco más equilibrado, tendiendo a un poco más a agudos. Pues nada, eso, que veis otros vídeos de otros canales y nada, que nos vemos. Ah, por cierto, como os he dicho, protegeros en todos los sitios y en todos los lugares y ya sabéis a qué me refiero. Bueno, adiós, hasta luego.